hay otro viajecito. La Contraloría emitió un informe con respecto a viajes que supuestamente eran para una cosa y terminaban siendo viajes de paseo para la familia del presidente. Veamos la nota de Contracorriente y de Iván Escudero. Como no tienen otra cosa que hacer, hablaban hasta del avión presidencial. Hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para bajar a visitar a los pueblos, y desde acá voy a seguir usando el avión presidencial juntamente con las autoridades y el entorno de la familia presidencial. En los siguientes minutos, detalles exclusivos del uso y abuso de los recursos del Estado durante el gobierno del hoy preso expresidente Pedro Castillo. Y no somos corruptos, somos hombres de bien, hombres de trabajo. Esta noche en Contracorriente, detalles de un informe reservado de Contraloría que detalla los documentos que se redactaron en Palacio de Gobierno solicitando irregularmente aviones de las Fuerzas Armadas para el uso exclusivo de la familia y algunos amigos del expresidente Pedro Castillo. Estos oficios no son más que los requerimientos de aeronaves de las Fuerzas Armadas. Eran redactados desde la Casa Militar de Palacio y enviados a las secretarías de la Comandancia General de las distintas instituciones armadas del país. Si alguna vez la autoridad a mí me demuestra que le he robado un centavo, yo seré el primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia. Mayor General FAP. Asunto: solicitud de aeronaves de la Comandancia General de la FAP. Esta era la forma en que Pedro Castillo solicitaba aeronaves cuyo uso era irregular. Solicitaba aviones de las Fuerzas Armadas con el argumento de transporte de personal para actividades oficiales que nunca existieron. Es decir, se pedían recursos del Estado para actividades al parecer privadas. Apoyo para el transporte de personal durante las actividades del señor presidente. Este documento tiene fecha del 10 de septiembre del 2021, dirigido a un alto mando de las Fuerzas Armadas, en tiempos en los que Walter Ayala era ministro de Defensa, el mismo involucrado en el negocio de los ascensos militares. Ya sabemos que en aquella fecha Pedro Castillo no tuvo actividad oficial alguna. Sin embargo, esto es lo que requirió la Casa Militar de Palacio a la Fuerza Aérea Peruana. Un avión Boeing 737 con destino Lima, Cajamarca, Lima, a partir de las 7 horas del día sábado 11 de septiembre. La salida era desde el Grupo Aéreo 8 y esta es la lista de pasajeros que usaron ese avión. Familiar: Lilia Paredes. Familiar: Almendra Castillo Paredes. Familiar: Arnold Castillo Paredes. Familiar: Freddy Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo Gómez y Jennifer Paredes Navarro. Es decir, un avión Boeing con destino a Cajamarca sin justificación alguna, y lo que demuestra el nivel clandestino del uso de recursos militares es el nombre que aparece a continuación. Familiar: Francisco Silva. Sí, Juan Francisco Silva Villegas, el exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno castillista, hoy prófugo de la justicia. El mismo que en este manifiesto de vuelo fue considerado familiar del presidente, lo que demuestra además su cercanía con quien para la Fiscalía resulta ser líder de una organización criminal que ahora vemos al parecer tenía a su disposición los recursos del Estado. Pero no fue el único viaje irregular realizado por Castillo. El sábado 9 de octubre del 2021, Pedro Castillo y su supuesta familia realizaron un viaje a Jaén, y decimos supuesta porque usted se sorprenderá al saber el nombre consignado en la lista de pasajeros. Al igual que en el anterior viaje, la Casa Militar de Palacio envió un requerimiento.
Lima, 9 de octubre de 2021. Señor Mayor General FAP, Secretario General de la Comandancia General de la FAP. Asunto: solicitud de aeronaves. Ese día Palacio de Gobierno solicitó un avión Spartan con destino a Jaén. Un día antes Pedro Castillo había asistido a una actividad de la Marina de Guerra del Perú, es decir, una actividad oficial. Atentos a quienes viajaron en aquella ocasión. Pedro Castillo Terrones, presidente. Lilia Paredes Navarro, primera dama. Junto a ellos, su hermano José Castillo Terrones. Y aquí la prueba de quienes estuvieron junto al expresidente desde la génesis de su gobierno. En este manifiesto de vuelo se consigna el nombre de quien fuera alcalde de Anguía, José Medina Guerrero. El mismo que está incluido como parte de la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno. Y lo totalmente irregular es que en este manifiesto de vuelo se le consideró como familiar. Así como lo escuchó, el exalcalde de Anguía, José Medina Guerrero, subió a un avión de las Fuerzas Armadas suplantando un parentesco con el entonces presidente, algo que no deja dudas que estos personajes en efecto fueron el círculo más cerrado de Castillo Terrones. Junto a estas personas que llegaron a Jaén en un avión Spartan de la Fuerza Aérea Peruana, en una fecha donde no existió actividad oficial, están los sobrinísimos del expresidente. Esto fue lo que se registró en el manifiesto de vuelo. Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, familiar. Junto a ellos, Jennifer Paredes Navarro, que para la fiscalía fungió de operadora de la red criminal. Queda demostrado que Pedro Castillo utilizaba bienes públicos a su antojo, incluso vulnerando la ley, y no lo decimos nosotros. En este informe reservado de la Contraloría se deja claro. Los vuelos se efectuaron sin acreditar las actividades que realizaría el presidente de la República. Nos quieren poner el cliché de corrupto y quiero que me la demuestren. ¿En dónde he metido la mano? ¿A quién se le he robado? La justificación que han dado las Fuerzas Armadas sobre el uso a todas luces irregular de aviones y helicópteros militares por parte del expresidente Pedro Castillo es que se trataban de órdenes superiores en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La misma que se realiza de forma directa por tratarse de una orden superior. Queda claro que Pedro Castillo hizo uso y abuso de su poder. Movilizó a quienes luego integraron una organización según la Fiscalía Criminal e incluso adulteró los parentescos. Mi padre me crió con las uñas cortadas y en el marco de la honradez. Y jamás la voy a robar a este país porque eso servirá para nuestro pueblo. Este informe de control estuvo bajo 7 llaves en la más alta esfera de la Contraloría General de la República. Ahora toca a las comisiones de fiscalización y defensa del Congreso incorporar estas acciones al abanico de irregularidades que aún se investigan del gobierno de Pedro Castillo.